El siguiente tema es genómica en medicina, una nueva era en la medicina preventiva. Presenta Adrián Turhansky, es director científico de la empresa bioinformática Bitgenia, es miembro fundador de la Sociedad Argentina de Bioinformática y es investigador y emprendedor en bioinformática con más de 20 años de experiencia en el campo. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias por la presentación. Hola, ahí se ve mi pantalla bien. Sí, sí, se ve. No se ve la pantalla completa, pero se ve tu pantalla. Y ahora se ve la presentación completa. Sí, ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Bueno, bueno, gracias, Romina. Bueno, como recién me presentaron, mi nombre es Adrián Turhansky y yo soy investigador del CONICET, profesor en la UBA, y hace unos años fundé una empresa de análisis de datos genómicos llamada Bitgenia, y ahí dice el CSO, que es las palabras van en inglés como Chief Scientific Officer o algo así, qué sé yo, director científico de la empresa. Y lo que les voy a contar en la charla de hoy es un poco hacia dónde va la medicina preventiva en esta nueva era genómica, con lo cual los voy a introducir un poco al área de la genómica, y después contarles un poco los desarrollos que hay y los desarrollos en el contexto que ya estamos haciendo nosotros desde nuestro trabajo, pero es más que nada un pantallazo general de hacia dónde creemos que se mueve, digamos, el área de la genómica. Lo que nosotros ya sabemos desde el lado de la biología molecular es que el ADN, que es lo que se encuentra dentro de todas las células, adentro de todas nuestras células, determina, porque se transcribe para hacer el RNA, que al final termina siendo las proteínas. En particular, las proteínas son las que hacen las cosas adentro de nuestras células y de nuestros organismos, y de alguna manera determinan nuestro fenotipo. Y el fenotipo es lo que nosotros queremos de alguna manera comprender de los pacientes, y en particular cuando hablamos de fenotipos y de comprender de los pacientes, hablamos obviamente de enfermedades, predisposiciones, pero también vamos a hablar podemos ver de rasgos, podemos ver de todo tipo, digamos, de problemáticas relacionadas con el ser humano. Y una manera en la que a mí me gusta siempre mostrarlo, y que lo aprendí de uno de mis colegas, Marcelo Martí, es que el genotipo viene a ser, lo que está en el ADN viene a ser la receta, y la interacción de esa receta, o sea, cuando nosotros queremos cocinar, por ejemplo, una torta, ¿cómo la vamos a cocinar? Está escrito, digamos, en nuestra receta, que sería toda la información que está en el ADN. ¿Por qué? Porque en el ADN está toda la información para ser un ser humano, en el ADN está toda la información para que nosotros podemos pasar el ADN de una célula a otra y ahí tener toda la información para reproducir el ser humano que somos, pero está toda la interacción con el ambiente, que viene a ser, por ejemplo, si nosotros ponemos todos los ingredientes de una receta en el orden correcto, la pregunta va a ser a qué temperatura vamos a poner el horno, si vamos a dejarlo el tiempo suficiente, o sea, todo lo que va a ir pasando para que eso sea un éxito, tiene que ver con el ambiente. Y el ambiente, obviamente, regula también mucho de lo que nosotros somos. Pero en los últimos años, gracias a los grandes avances de la ciencia y sobre todo de las tecnologías genómicas, el poder comprender el ADN nos está permitiendo entender mucha de esa parte que ya está determinada. Mucha de esa parte que ya está determinada, y la podemos leer y la podemos interpretar. Y si la podemos interpretar, entonces podemos comprender por qué somos como somos de muchas maneras diferentes. Y, perdón, me siguen apareciendo la gente para admitir en medio de la pantalla. Entonces, cuando nosotros decimos que podemos entender cómo somos, es que podemos entender la información del ADN, y en particular vamos a decir que la información del ADN se encuentra en nuestro ADN, en nuestros 23 pares de cromosomas. Uno de los grandes descubrimientos que hizo el genoma humano fue, cuando se terminó de codificar allá por el año 2003, fue que hay aproximadamente 20.000 genes. Se creía que iba a haber del orden de 100.000, 150.000 genes.
Sin embargo, el número gira alrededor de 20, 22.000, 23.000 genes en el genoma humano. Los genes son los que codifican para las proteínas, o dijimos que es lo que hacen las cosas. Pero eso quiere decir que hay mucha información en el genoma humano que todavía desconocemos y que tiene que ver con la regulación del genoma. Tiene que ver con cuándo exponemos o no un gen para ser transcripto y entonces esa información sale. Por ejemplo, cuando hay una señalización que dice que hay que producir un determinado gen que va a determinar, por ejemplo, de analizar o censar algún dado reactivo, cuándo se va a producir un determinado gen que, por ejemplo, va a metabolizar un alimento que nosotros acabamos de ingerir. Pero la mayoría de las veces, y donde más conocimiento hay, donde toda la biología ha hecho un avance enorme, es la parte de los genes. Y eso es lo que siempre decimos, ¿no? Nosotros somos nuestra herencia, y dice, ¿qué heredamos de nuestros padres? Heredamos nuestros genes. Pero todo el genoma humano está escrito en esas 4 bases del ADN, que son las que se encuentran acá, la adenina, citosina, timina y guanina, y esas 4 letras conforman, para nosotros desde el lado del análisis, una gran palabra que constituye 3.000 millones de letras. Esa gran palabra de 3.000 millones de letras es lo que nosotros vemos del ADN de una persona una vez que la información fue digitalizada. Y ahora vamos a ver, pero hoy digitalizar la información del ADN es un commodity. Esto es algo que se puede obtener en un montón de laboratorios a nivel mundial, es algo que incluso hoy ya tiene un costo, es algo que ya está establecido, están establecidas las normas de calidad para obtener las letras del ADN, pero lo que es más difícil es, hoy, el gran desafío es, una vez que nosotros comprendemos las 3.000 millones de letras, el gran desafío que tenemos es qué hacer con esos 3.000 millones de letras y cómo vincular esos 3.000 millones de letras con toda la información que hay en bases de datos, en estudios clínicos, de información poblacional sobre cada una de esas letras. Entonces, nuestro desafío en parte es entender qué es lo que nos hace a cada uno de nosotros diferentes. Y qué y cómo cada una de esas letras determina nuestras enfermedades, cómo cada una de nuestras letras determina nuestros fenotipos, características, cómo cada una de estas letras determina nuestro riesgo. Y en ese sentido, lo que es muy interesante es que las diferencias entre los diferentes seres humanos es nada más que el 0,1%. O sea, que cuando nosotros leemos el genoma de una persona, la diferencia entre yo y cualquiera de ustedes es del orden, porque varía obviamente, de 3, 4, 5 millones de letras nada más. Entonces nuestro desafío, en parte, es encontrar cómo ese 0,1% de cambio determina entonces nuestra variación. Y lo que está haciendo una gran revolución desde que se descubrió y se terminó de secuenciar allá por el año 2003 del genoma humano, es cómo las nuevas tecnologías han ido abaratando el costo de digitalizar esta información. Y acá lo que les muestro en este gráfico es cómo al principio el costo de secuenciar era altísimo, y hoy poder leer un genoma humano, ahí yo ya noté porque cambia según qué empresa lo ofrece, según dónde, digamos, se quiera secuenciar. Siempre uno obviamente puede pedir o analizar con una determinada calidad, que obtener las 3.000 millones de letras, digitalizarlas a partir de una muestra, ya sea de sangre, de saliva, de pelo, hoy gira alrededor de $600, sería lo más barato. En general en el mercado se accede entre $1.000 y $1.500. Pero hay empresas que, subsidiando los costos, porque quieren acceder a la información, ofrecen leer el genoma entero, las 3.000 millones de letras, alrededor de $600. Ahora, cuando uno tiene que leer y quiere leer solo los genes, por ejemplo, ese
pequeño porcentaje que representan lo que yo dije antes, alrededor de los 20.000 genes, el costo hoy baja a $250 o incluso menor. Y también hay muchas veces que uno no solo lee, puede leer un subset, o sea, un panel de genes. Generalmente ahí el costo depende un poco de la técnica, pero uno puede leer un subset de esos 20 y pico mil de genes, o otras veces puede leer posiciones particulares en el genoma que son de interés y que nos interesan. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha información ya reportada sobre que una posición en el genoma en un dado lugar se sabe que genera un determinado tipo de inconveniente. Entonces uno solo lee esas posiciones y en general hoy se pueden leer hasta 650.000, 700.000, 1,5 millones de posiciones por valores de alrededor de $50. Esto entonces está generando que se puedan cada vez hacer más estudios genéticos, que se puedan hacer estudios a nivel poblacional, y que estemos pensando, como muchos países, empiezan a analizar la genómica completa de su población. Entonces, en ese contexto, en todos los países, ya desde hace varios años, se lanzaron proyectos financiados en general por los estados, donde secuencian una gran cohorte de su población. Y cada vez más esos números van creciendo y se van generando. Por ejemplo, en Argentina se hizo un proyecto donde se hizo el primer proyecto de medicina de precisión, cuando sugerimos, digamos, de que la Argentina tenía que entrar en el área de medicina de prevención o medicina personalizada utilizando los datos genómicos. Lo propusimos al final del gobierno anterior, perdón, al final del 2015 veníamos proponiendo que tenía que haber una iniciativa nacional, justo cuando en Estados Unidos se largó una iniciativa nacional de secuenciar un número grande de personas en un contexto clínico, y nosotros pensamos que acá había que involucrar tanto a las instituciones privadas como a las instituciones públicas, vincularlo con los hospitales, con los médicos, porque el verdadero valor de esta información adquiere cuando no solo la gente es dueña de sus datos y sabe de su genómica, sino también cuando los médicos en todas las diferentes áreas donde esto tiene una aplicabilidad, también saben, pueden manejar y pueden responder a esta información. Bueno, nosotros hicimos con Bitgenia, participamos del primer proyecto junto con el Hospital Gutiérrez, obtuvimos los primeros resultados, obviamente siempre con las idas y vueltas. Los números en Argentina son chicos, de cantidad de casos que se secuenciaron en el contexto de un proyecto público, pero sí se hicieron todas las bases para determinar cómo se tiene un biobanco, cómo se debe operar y analizar un secuenciador en el contexto de un hospital, cómo se debe analizar, cómo se deben informar cada una de las variantes que salen de un genoma, y entonces todo eso ya queda establecido para que los diferentes hospitales, tanto a nivel público como privado, puedan ir incorporando la genómica en su práctica diaria. Cuando yo decía que podemos entonces comparar millones de personas, está bueno saber de qué estamos hablando, porque normalmente, como somos diferentes solo en un pequeño porcentaje del genoma, en general vamos a ir a mirar solo las variantes en las cuales somos diferentes, y nosotros a eso lo llamamos, digamos, la comparación con un genoma de referencia que no es el genoma de nadie, es un genoma donde se van poniendo las letras y que se va renovando, digamos, no año a año, pero se va renovando continuamente, y esa información del genoma que está todo el tiempo en estudio se deja como un genoma de referencia y nos permite decir contra qué referencia estamos trabajando, qué letra tenés en tal posición. Y cuando uno analiza solo uno de esos genes, por ejemplo, si quisiera saber la tendencia de tener cierto tipo de cáncer, se va a analizar el gen del cáncer de mama, BRCA1, por ejemplo. Uno obtiene del orden del 1 a 20 variantes cuando compara contra el genoma de referencia. Pero ya cuando se va a un panel de genes, entra en el orden de los cientos de variantes. Cuando uno hace un exoma entero, ya habla del orden de entre 30.000 y 50.000 variantes, y como dije antes, cuando uno hace un genoma, habla de 2 a 5 millones de variantes. Entonces, en este contexto donde hay una data, nosotros llamamos data revolution, y una revolución en genómica, donde secuenciamos millones de personas por un lado, y por el otro lado tenemos millones de variantes, y de cada una de esas variantes tenemos que vincularla con información,
ahí es donde nosotros decidimos desarrollar nuestra propia plataforma de análisis, y lo que nos permite nuestra plataforma de análisis es cargar toda la información que hay en un genoma, poder analizarla, vincularla con las bases de datos, y aparte poder manipularla para buscar las variantes que son de nuestro interés. Y eso a lo largo de los años nos ha permitido brindar soporte y desarrollo a hospitales. Hay varios hospitales que tienen su secuenciador, ya lo compraron, lo utilizan en el día a día, se conectan directamente con nuestra plataforma. Entonces los datos son digitalizados en el secuenciador, las letras después, cuando salen, son analizadas directamente por nuestro pipeline bioinformático, se cargan en la plataforma, y uno puede empezar a tener la historia clínica del paciente por un lado, y por el otro, todas las variantes genéticas. Y en función de lo que uno esté buscando, uno puede ir haciendo filtros. Ahora vamos a ver qué cosas uno puede buscar, pero uno puede ir haciendo filtros y seleccionando lo que uno quiere. Eso nos permite a nosotros poder, obviamente, diagnosticar, poder hacer prevención, o sea, determinar riesgos, nos permite poder buscar o prevenir el desarrollo de enfermedades analizando esos datos, ya sea brindando como soporte nuestra herramienta y capacitando a la gente para usarla, o nosotros haciendo uso mismo de la herramienta y brindando servicios. Eso lo hacemos también para empresas farmacéuticas como Novartis o AstraZeneca, etc., diversos laboratorios que nos contratan. ¿Por qué? Porque tienen drogas que quieren recetar, que tienen que ver con curar, por ejemplo, enfermedades poco frecuentes, y entonces necesitan muchas veces un diagnóstico genético para poder recetar estas enfermedades, o porque muchas veces también tienen prescripciones con las drogas y no se le pueden dar a gente salvo que tenga una determinada variante o que no tenga una determinada variante en su genoma, porque ya el estudio clínico lo determinó. También hacemos servicios que están relacionados con los productos que quieren trabajar las empresas, sobre todo relacionados con la alimentación, y también con las empresas que quieren brindar, que brindan servicios de seguro médico. Como vemos que cada vez más la genómica apunta a la prevención, entonces cada vez hay más interés en esto. Y finalmente la genómica personal, que es el hecho de que nosotros creemos que la gente debe empoderarse y ser dueña de sus propios datos genómicos. Bueno, nuestra plataforma cumple, digamos, con casi todos los requerimientos hoy a nivel internacional que necesita una plataforma para poder funcionar bajo todos los servicios que nosotros podemos brindar, en particular desde poder tener y funcionar en el cloud, que sea fácilmente accesible, utilizar inteligencia artificial sobre todo, no solo para clasificar las variantes, sino para poder vincular rápidamente cualquier dato de la historia clínica a los genes que yo quiero mirar. Si tenemos tantos genes, tanta información, es muy importante poder leer automáticamente una historia clínica, cargarla y que nos dé información de qué deberíamos estar mirando con esos síntomas para este paciente. Obviamente tiene que poder permitir transferir esta información, poder ser utilizada tanto por un médico como por el paciente, y generar reportes a medida que uno los vaya necesitando. Bueno, ahora, ¿dónde uno tiene muchísimas aplicaciones en genómica? Cada vez en más y más áreas. Yo voy a repasar muy rápidamente algunas de las áreas donde más aplicación hay, que van desde todo lo que tiene que ver con fertilidad y embarazo, todo lo que tiene que ver con cáncer. Acá pongo a Angelina Jolie o Steve Jobs, porque fueron famosos en su época, y siempre lo repito, porque Angelina Jolie se hizo una doble mastectomía, Steve Jobs porque había analizado su genoma y había analizado también su tumor, y acá muestro dos chicos con una enfermedad hereditaria. En general, ya la revolución ya empezó en todo lo que tiene que ver con los test prenatales, ya se reemplazan por estas nuevas tecnologías los test que se hacían antes de amniosíntesis. Todos los test de fertilidad, nosotros hay muchos análisis que hacemos que tienen que ver con analizar el genoma que se va a implantar para buscar anomalías. También se hace, y uno muy común y cada vez más utilizado, es el test de portadores. En vez de estar esperando al embarazo, uno puede hacer con la pareja
un análisis de más de 600 enfermedades genéticas y poder predecir qué riesgo hay de tener alguna de estas enfermedades. En cáncer es donde más y más y más y cada vez trabajamos más y donde más se pide este tipo de análisis porque es lo más avanzado. En general la mayoría de los médicos, los oncólogos, tienen un conocimiento profundo de la biología celular y tienen un conocimiento de la genética de los tumores. Muchos de los tumores se caracterizan por analizar la genética, pero también la prevención. Todo lo que tiene que ver con prevención y con riesgo en cáncer es cada vez más y más utilizado. Entonces no solo se secuencia el tumor, sino también se secuencia al paciente. Y donde más impacto tuvo en sus inicios, y ahora, como digo yo, se está corriendo más hacia prevención, y por eso lo agregué, es en enfermedades poco frecuentes. Nosotros ya hemos analizado más de 5.000 casos de enfermedades poco frecuentes, que son las enfermedades donde la genética tiene un impacto muy, muy fuerte, porque una variante en nuestro genoma determina una enfermedad que podemos tener, y muchas veces al ser raras en enfermedades que tienen una baja prevalencia, por abajo de 1 en 2.000 de las personas, y al haber una gran variedad de estas enfermedades, los médicos tienen poco conocimiento sobre ellas, y entonces el trabajo consiste en buscar una aguja en un pajar. Y hemos hecho muchísimos casos donde vamos desde 80.000 variantes comunes hasta llegar a las 5 o 6 variantes que podrían determinar la genómica y al mismo tiempo decir, bueno, entonces esta persona es probable que tenga esto. Hay que entender que todavía hay mucho, mucho por recorrer, pero cuando uno carga toda esta información dentro de nuestra plataforma, lo que uno hace es vincular toda la información que ya hay a todos los casos ya reportados, y tenemos un protocolo que aparte está avalado por la American College of Medical Genetics y por mucho tipo de información, tanto de análisis bioinformáticos como de análisis que se pueden hacer directamente de la clínica, y nos permiten saber si alguien reportó alguna variante ya en ese gen vinculada a la enfermedad, si alguien reportó esa variante alguna vez, qué tan probable es esa variante en la población, porque si esa variante, por ejemplo, aparece en la población 1 en 20, es muy poco probable que entonces sea causante de una enfermedad que es 1 en 2.000, y así uno puede ir sumando con filtros muy, muy rápido y hacer clasificaciones que nos permitan llegar a diagnóstico rápido. Y lo interesante es que esa información va creciendo todo el tiempo. Bueno, finalmente, hacia donde vamos, y donde cada vez más va a tener un impacto más fuerte la genómica, es en la prevención de enfermedades. ¿Por qué? Porque cada vez podemos, como ya les mostré, detectar más todas las enfermedades de origen genético, cada vez podemos prevenir más, cada vez podemos saber antes si vamos a tener o no, y entonces el efecto en nuestras vidas cada vez se está transformando la medicina en tratamiento de enfermedades crónicas. Y esto se ve en toda la industria farmacéutica, donde hay un enfoque fuerte, obviamente, en resolver con las nuevas metodologías, como CRISPR o como todos las nuevas, los biofármacos, está resolviendo todas las enfermedades poco frecuentes. Cada vez, y todavía falta muchísimo, pero cada vez los cánceres son diagnosticados, separados y clasificados según su genética, y cada vez tenemos más herramientas puntuales para avanzar sobre eso. Entonces cada vez más las enfermedades se están transformando en enfermedades crónicas, y lo que empezamos a tener es prevalencia y estudio de otro tipo de enfermedades que antes no tenían tanto impacto. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos más, a pesar, digamos, hoy podemos hablar del COVID, y es increíble no tener soluciones, pero cada vez más las enfermedades se están transformando en crónicas, y entonces nosotros creemos que también van a venir, y nosotros desarrollamos nuestro propio test genético personalizado, y en esto lo que uno hace es obtener una parte, podría obtener toda, es una cuestión de manejo de información, de costos, y hasta dónde hoy podemos llegar para ayudar a las personas. Y nosotros acá hicimos como un desarrollo donde la gente recibe directamente una cajita, deposita una muestra de ADN, en este caso a partir de saliva, y después a partir de la saliva esto se obtiene y se le da la información. En general la información
que se le da siempre termina en una recomendación de ir a trabajar con un profesional de la salud que pueda ayudarlo a tomar decisiones, pero también hay decisiones que uno puede tomar ya por su cuenta. Y eso tiene que ver con que cada vez más la gente se siente más dueña de sus propios datos y quiere decidir, ya sea el estudio que se haya hecho, con qué profesional lo quiere ver, pedir una segunda opinión, tomar decisiones sobre cómo se va a alimentar, sobre cómo va a hacer deporte, sobre qué prevenciones quiere tener. Y entonces, en ese sentido, cada vez más estamos avanzando hacia un mundo donde creemos todo el mundo va a tener su genoma secuenciado, y lo que va a hacer es compartir eso en su historia clínica, y los médicos van a trabajar sobre el paciente en función de su historia. Y ahí donde nosotros hablamos de riesgo y de enfermedades que son más prevalentes, hablamos desde Alzheimer, hipertensión, diabetes, todas las enfermedades metabólicas, como las intolerancias, la celiaquía, todos los problemas que tienen que ver con visión, olfato, el riesgo de casi todas las enfermedades, y incluso, digamos, mucha de nuestro trabajo cada vez se vincula más también a nutricionistas, a kinesiólogos, a médicos cardiólogos, que empiezan a usar esta información para poder trabajar mejor y de manera más personalizada. Y como les dije antes, como trabajamos con muchísimos laboratorios, y sabemos que la farmacogenómica está generando un cambio importante, cada vez son más los medicamentos en los cuales contamos con información de cuál es la dosis exacta para una persona en particular, o cómo se debería aumentar la dosis en función de su genética, qué tipo de respuesta puede tener o no según la concentración de ese medicamento, y qué pasa con los efectos adversos, qué pasa cuando se metaboliza ese fármaco, y entonces produce determinado tipo de sustancias que pueden ser tóxicas. En muchos casos eso cada vez es sabido, y nosotros analizamos esos estudios. Y aunque suene raro, también, y obviamente, si determina nuestro fenotipo, nuestras características, nuestra historia, también va a determinar nuestra capacidad aeróbica, nuestra capacidad de hacer ejercicios, el tipo de músculos que podemos tener, cómo vamos a responder a posibles lesiones. Ahora, cada uno de estos análisis, nosotros los hacemos analizando la población local, comparando con los estudios que se hicieron y que tengan una implicancia real. Y lo que es interesante de esto es, bueno, saber analizarlos en el contexto, saber qué es lo que nos están diciendo, y ponerlos en el contexto de cuando uno ve una persona que tiene obesidad, y uno dice, uy, una persona que es obesa, una persona que es sedentaria, una persona que fuma, se le aumenta el riesgo tantas veces para tener determinado tipo de enfermedades como diabetes o cáncer. Bueno, cuando uno se hace un análisis genético, obtiene información del mismo orden. Información que nos dice, bueno, nosotros heredamos cierta genética, y esa genética nos predispone de determinada manera. Entonces nosotros creemos que hacia futuro, no creemos nosotros, es lo que hacen los países al invertir dinero en secuenciar a su población y vincularla con todo el sistema de salud, es que cada vez más la información genómica nos va a ayudar a tratar las enfermedades de manera más crónica, y nos va a permitir prevenir cada vez más el desarrollo de nuevas enfermedades. Bueno, espero haberles contado más o menos de manera sucinta el hecho de que tenemos prevención, diagnóstico y tratamiento hoy como parte de la práctica diaria, y que bueno, esperamos que cada vez más estas metodologías sean incluidas en el día a día de toda la práctica médica. Muy bien, muchas gracias, Adrián. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para Adrián? Yo podría aprovechar de paso para hacerte alguna pregunta. ¿Cómo tratan el tema de los hallazgos incidentales? Sí, Si llegan... tenemos un protocolo de los hallazgos incidentales. Los hallazgos incidentales son cuando uno fue a buscar una cosa y encontró otra. Normalmente todos nuestros estudios en estos casos vienen acompañados de la solicitud de un médico, y nosotros le damos un protocolo al médico donde consulta si la persona quiere o no quiere. Entonces entre el médico y el paciente deciden si van a recibir los hallazgos incidentales o no, y ahí nosotros entregamos un informe explicitado previamente de qué es lo que se va a analizar y qué es lo que se va a mirar, siguiendo las recomendaciones de la American College of Medical Genetics.
Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta en el chat. A ver. Ahí dice cómo acompaña la legislación a estas metodologías. Sí. La legislación cada vez, en este sentido, todavía falta mucho por hacer. Sí hay como una legislación internacional en cuanto a las normas de calidad en las que uno debe obtener los datos. Ya hay como un estándar internacional de cómo obtener los datos, y también está habiendo un estándar internacional en cómo analizar los datos. Eso quiere decir que entonces uno ya tiene un criterio de cómo tiene que informar, pero no tenemos en este momento, por ejemplo, un problema grave que tenemos es cómo podemos trabajar desde el punto de vista de que la gente hoy no accede a su diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades poco frecuentes, si no es en muchísimos casos por recursos de amparo, porque las prepagas no lo cubren, y vemos cómo en países limítrofes ya se está cada vez incorporando más, donde cada vez se hace una legislación clara de cuándo se debe pagar, cómo, bajo qué condiciones, y acá obviamente en muchos casos sí se obtiene y lo cubren las prepagas, en muchos otros casos no. Y bueno, ahí me preguntan, no me quiero extender más del tiempo, pero preguntan si tenemos experiencia con cáncer, en panel de cáncer de pulmón. Sí, tenemos experiencia. Y si existen estándares para informar datos genómicos, sí, cada vez hay muchos artículos que discuten y que proponen, hay varios muy buenos del College of American Pathologists, y cada vez hay más estándares determinados donde todos los que trabajamos en los análisis cumplimos con la mayoría de esos estándares, como dije antes, desde informar una variante utilizando guidelines del American College of Medical Genetics, hasta siguiendo guidelines de cómo deben ser procesados. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Adrián. Listo, hasta luego. Hasta Cualquier luego. cosa, les dejo ahí mi mail.